Hola amigos del Derecho Cada Día, ¿cómo están? Espero que se encuentren extraordinariamente bien. Hoy nos acompaña uno de nuestros panelistas estables, el abogado y amigo Claudio Escudero Pinto. ¿Cómo estamos, Claudio? Buenas tardes, hola Marco Antonio, ¿cómo están? Queridos auditores, ¿cómo están ustedes? Aquí recibiendo la primavera y la alergia conjuntamente. Sí. Programa. Sí, es como el Festival del Estornudo, ¿no? Claro, yo afirmo eso, sí. Sí. Se notó desde ayer que llegó la primavera en mi cuerpo. Sí. Máster, usted no estornude mucho porque si no los auditores no van a escuchar el programa, ¿no? Algo va a salir mal. Claro. Me pueden confundir con coronavirus, se pueden asustar. Ese es el problema. Estornudar en público hoy día es comprometedor. Exactamente, claro, efectivamente. Imagínate si vais en un avión, ¿no? Claro, claro. Aterrizaje de emergencia. Claro, y contáis que venís llegando, no sé, de Brasil. Claro. Bueno. Bueno, la verdad que en el último tiempo han seguido pasando cosas legales, evidentemente. Nosotros estamos un poco ajenos a otras contingencias, no obstante que a veces sí las comentamos, ¿no? Pero en el último tiempo han sucedido dos cosas interesantes, ¿no, Claudio? Uno, por un lado, es la modificación reciente que tuvo el Código Civil chileno, nuestro Código Civil chileno que data del año 1855 y que entra en vigencia el 1 de enero de 1857. Es decir, uno de los códigos civiles más antiguos del mundo. Eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Los tres códigos civiles más antiguos son el Código francés de 1804, actualmente vigente, el Código Civil austriaco de 1811 y el Código Civil chileno del año 1855. Es un dato histórico, pero que de repente es interesante saberlo, ¿no? Bien, y justamente fue modificado en un antiguo impedimento que contenía para contraer matrimonio y que afectaba a la mujer. Y por otro lado, también hoy día vamos a hablar de algunas modificaciones también que ha experimentado la Ley de Protección al Empleo. Pero Claudio, antes que se me olvide algo importante, porque yo le pedí al máster que me acordara de algo que evidentemente no me acordó, pero bueno, yo sí me he acordado, ¿no? Ahora me acordé yo. No, claro. Máster, así que estamos flor, máster, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, claro, porque Claudio, la semana pasada hablamos nosotros o mencionamos la palabra amoral. Y yo sostuve que el derecho era amoral, que es distinto a decir que es inmoral. Son dos cosas distintas, ¿no? Y justamente amoral, y dado que el máster, claro, me hizo la pregunta cuando terminó el programa, le dije me la podría haber hecho al aire sin ningún problema, ¿no? Bueno, así es que a los auditores que nos estaban escuchando el programa pasado y que nos escuchan el día de hoy, justamente decirle que algo que a uno le enseñan en la facultad, justamente en el curso de Filosofía del Derecho, es que el derecho es amoral, es decir, prescinde de la moral. No significa, reitero, que sea inmoral. De hecho, hay muchas reglas morales que luego se transforman en derecho, pero la ética y el derecho no necesariamente están indisolublemente unidas. Es decir, las reglas morales que se transforman en reglas jurídicas son aquellas que, tienen una cierta permanencia en el tiempo, tienen una general aceptación, etcétera. Entonces, quería aclarar eso, máster, porque usted quedó con la inquietud, y si usted quedó con la inquietud, me imagino que muchos de nuestros auditores pueden haber quedado con la duda. Entonces, no confundamos la expresión amoral con la expresión inmoral, que eso es contrario a la moral, ¿ok? Bien. Claro, y no creo que haya ninguna ley que sea inmoral. O sea, sería... O puede haber. Bueno, yo creo que sí, puede haber, ¿no? Podría haber. Depende, podría claro. Haberla, claro. Sí, lógico. O sea, imagínese si el día de mañana se dictara una ley que permite, no sé, perseguir a gente de una determinada raza, por ejemplo, ¿no? Eso sería bastante inmoral, ¿no? Bueno, pero sí, en términos generales, no es esa la lógica, ¿no? Normalmente es la regla moral la que se transforma en derecho, insisto. Entonces no. Es raro, no debería ocurrir. No, muy raro. Además que la moralidad dice relación
con un contexto social, con una época, entonces va variando. Claro, por ejemplo, alguien podría discutir si es moral o inmoral un país que acepta la pena de muerte. Bueno, eso es discutible. Eso es discutible. Claro, como Estados Unidos, pero en ciertos estados, no todo el país. Exactamente. Entonces ahí tenemos un caso donde se podría discutir, ¿no? La pregunta que hace usted, pues, Máster. Bien, volvamos entonces, aclarado el punto, a satisfacción, espero, del Máster. Hablemos, Claudio, entonces, de esta modificación que salió publicada en el Diario Oficial el 11 de septiembre del año 2020. Debo recordarles a nuestros auditores, o más bien más que recordarles, en realidad contarles, que hasta esa fecha, hasta el 11 de septiembre, existía en nuestro Código Civil una norma antiquísima, como muy bien señaló Claudio, está desde los comienzos, está desde el origen, ¿no?, de nuestro Código Civil, la norma, en orden a que si una mujer disolvía el matrimonio, ¿no?, y tenía un impedimento para volver a casarse, es decir, una mujer cuyo matrimonio se disolvía o se anulaba también, es una expresión que se utilizaba, ¿no? Pero hablemos en términos generales, la gente me imagino que va a entender mejor que hablemos de disolución del matrimonio en términos bien genéricos, ¿no? No con tanta técnica jurídica. Y claro, y esa mujer, por ejemplo, estaba embarazada, se le impedía volver a casarse, sino hasta el día del parto. Bueno, eso era más fácil, ¿no? Pero además había un impedimento adicional en orden a que si la mujer no estaba embarazada, tenía un impedimento para volver a casarse antes de 270 días de disuelto el matrimonio. Es decir, nuevamente para que la gente entienda, si una mujer por la razón que fuera le ponía término a su matrimonio, por la razón que fuere, ¿no? Fuere por viudez, por nulidad, por lo que fuere, por divorcio incluso, ¿no? Utilizando la ley, utilizando el divorcio que es más reciente en la legislación chilena, bueno, estuviese embarazada o no, tenía que esperar a lo menos un periodo de 270 días si quería volver a casarse, ¿no? No sé, Claudio, ¿qué te merece? ¿Algún comentario? ¿Algo que tú quieras que profundicemos? Lo que ocurre es que también explicarle un poco cuál es la génesis, que nuestros auditores entiendan que la norma que hoy se deroga data del año 1857, en circunstancias que no existía la tecnología, los avances tecnológicos para poder determinar la paternidad. Entonces, en el fondo, la base de ese artículo decía relación con, de alguna manera, delimitar y establecer quién era el padre de ese hijo que pudiera nacer, si era el cónyuge del primer matrimonio o el cónyuge del segundo matrimonio. Eso me gustaría que avanzara. Sí, de hecho, más. Hagamos el cuento más largo todavía, ¿no? Porque efectivamente tú dices bien, Claudio, que viene del código, de la redacción original del Código Civil, ¿no? Pero te debo contar que viene de más antiguo. Viene del derecho romano esta norma. Viene desde el derecho romano. O sea, estamos hablando ya de muchos siglos, ¿no? De muchos siglos. Y ojo, fue una norma, fue una regla que fue teniendo algunas mutaciones, algunas mutaciones en la evolución del derecho, pero la razón original que tuvo esta norma era la siguiente, y más bien atendía a la viudez, fundamentalmente nació de ahí, ¿no? De la viudez, y tenía dos razones. Una, la que tú acabas de señalar, que era impedir una confusión de paternidades, impedir la confusión de paternidades, y además en el derecho romano la otra razón que tenía era que parecía razonable a la sociedad de esa época que la mujer guardase a lo menos un periodo de luto por su marido. Entonces esto nace, estoy contando que así nace la norma para que nadie después me culpe de... No, estoy contando que... Movimiento feminista tan atento. No, sí, claro, ahí tendrían que ir a interponerlo en recurso de protección a un pretor romano, ahí yo no sé si lo encuentren, ¿no? Pero estoy contando y estoy narrando. Y la verdad que esta norma evolucionó mucho, fíjate, evolucionó muchísimo, incluso en algunos momentos de la historia esta norma
se derogó la prohibición, incluso en la época del cristianismo, bajo los canonistas, lo cual a mí me sorprendió mucho cuando lo revisé. Luego se volvió a establecer, bueno, y cuando se restablece pasó a todos los códigos, partiendo por el Código Civil francés. De hecho, en el derecho francés anterior tampoco existía la prohibición. Por lo tanto, esta norma se retoma en la época de la codificación. Es decir, a partir de 1804, que es el Código Civil francés, y así luego lo fueron incorporando una serie de códigos europeos. Por lo tanto, no es extraño, en definitiva, que el Código Civil chileno en la época lo haya recogido. Incluso aún más, en el proyecto original de don Andrés Bello no estaba la norma. Según se estima que esta norma fue incorporada finalmente por la comisión revisora antes de dictarse el código. Así que es una norma que fue pasando distintas visitas. Pero aquí viene una cosa entretenida. Si tú te fijas, de hecho, aún más a esta norma, a esta institución que ha sido derogada porque la ley derogó esta norma, se le llamaba periodo de viudez, ¿no? Periodo de viudez. Y de ahí viene justamente de su fuente original, que es el derecho romano, que estaba vinculado con la viudez. Pero don Andrés Bello, que era un perfeccionista, ¿no? Y que además se dio ciertas licencias, porque cuando el Código Civil se aprueba el proyecto definitivo por el Congreso de la época, se le pide al mismo Bello, ¿no?, que revise a fin de que la edición no contenga errores, ¿no? No contenga el proyecto definitivo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Don Andrés Bello se dio ciertas licencias y más que corregir errores, introdujo pequeños cambios a muchas normas del Código Civil. Y una fue esta. Y en vez de hablar, y cambió la palabra viuda por mujer. Y al cambiar la palabra viuda por mujer, se amplió, ¿no? En consecuencia, no quedó solamente circunscrita la norma a la viudez, sino que en definitiva, pero de todas maneras le encuentro razón a Bello en ese sentido, porque la misma confusión de paternidad se podía producir por el fallecimiento del marido, sí, por la terminación del matrimonio, por fallecer el marido, como por si estas personas, digamos, su matrimonio se anulaba, ¿no? Si su matrimonio se anulaba, ¿no? Tiene la misma razón. Exactamente, así que la verdad que esa licencia que se dio Bello respecto a esta norma, a mí al menos me parece sumamente acertada y sumamente razonable. Y en definitiva se trata de evitar una cuestión muy grave, ¿no? Porque insisto, tú tienes razón, analicémoslo con perspectiva de mediados del siglo XIX. Imagínate el medio forro en que se podía meter, porque aquí la víctima era el niño al final, pues era la criatura. O sea, imagínate un niño donde a priori no se sabe quién es su padre. O sea, la verdad que es crear un problema gratuito y ahí, bueno, solamente había que tener paciencia, ¿no? Paciencia en orden a esperar que se cumpliera este plazo. Por lo tanto, por eso que afecta a la mujer y no al marido, ¿no? Por eso que... Ahora, ojo, cuidado, porque la gente de repente cree que estas son historias del pasado y que son casi de películas costumbristas, ¿no? Pero ojo, hay algunos casos, no voy a dar los nombres por razones obvias, que incluso ha afectado a algunos personajes conocidos hasta la televisión chilena. Por lo tanto, no estoy hablando del siglo pasado, bueno, sí, quizás del siglo pasado, porque en realidad llevamos re poco este nuevo siglo, pero me estoy refiriendo al siglo XIX, que hubo dudas respecto a las paternidades de sus hijos. O sea, hubo por ahí a más de alguno que le trataron de pasar gato por liebre, pues, Claudio. Así es, así es. Sí, antes de la existencia del examen de ADN, la prueba de ADN, la paternidad no era algo fácil de determinar, digamos. Es que yo sinceramente, porque claro, uno de los argumentos que se da, porque recordémosle a nuestros auditores que el divorcio como mecanismo para disolver el matrimonio es bastante reciente dentro de nuestra legislación, ¿no? Sí. Es producto de la nueva ley de matrimonio civil. Recordemos que la ley anterior de matrimonio civil era del año 1884. Justamente, para los que se acuerdan de historia, era una de las conocidas leyes laicas, las famosas leyes laicas. Una de esas leyes justamente era
o fue la ley de matrimonio civil de 1884, otra fue la ley de cementerios laico, ¿no? Y la tercera ley laica, si mi memoria no me traiciona, fue la ley de cementerios, ¿ah? Que todos eran cementerios laicos en el fondo, ¿no? Entonces es algo bastante moderno el divorcio en nuestra legislación. Entonces, claro, nuestro divorcio tampoco opera en forma instantánea, en forma, cuando lo decían los cónyuges, ¿no? Sino que hay un periodo de espera, por ponerle un nombre, y un periodo de espera mínimo de 1 año, y que en otros casos puede ser de 3, ¿no? Mínimo. Claro, unilateral es de 3, y como un acuerdo de 1 año. Claro, entonces se decía lo siguiente, bueno, si tengo que esperar todo este periodo para divorciarme, y que es un periodo de separación, ¿no? Es un periodo previo de separación, como que no tiene mucho sentido volver, ¿cómo se llama?, a esperar, además de todo ese periodo previo de separación, previo al divorcio, ahora tener que esperar nuevamente 270 días a lo menos. Claro. Ahora, esas cuestiones son siempre discutibles, digamos, porque todos sabemos que de repente hay algunas recaídas por ahí, pues Claudio, o sea, y estas cosas son bastante frecuentes. Ese periodo de 1 año justamente se estableció para precaver posible reconciliación entre los cónyuges separados de hecho hasta ese momento. Claro, pero recaídas así medias furtivas de repente hay, o sea, digamos las cosas como son. Sí, no es la regla general, pero hay. Sí, bueno, habrá alguno por ahí que me está escuchando, ¿no? ¿No es cierto? Usted, Máster, por ejemplo, ¿no? Tropecé con la misma no hay injuria y calumnia, por favor. Pero sí, muy atento a lo que estás hablando. Sí, muy atento, Máster, para que no vaya obviamente a recaer. por fines informativos solamente. Sí, no vaya a recaer, Máster. ¿Ah? Sí, no, jamás. No le vaya a venir un rebrote, Máster. De alergia, supongo, de alergia. Sí. Ahora, bueno, entonces, ahora voy a ser bien honesto. Yo creo que el mejor argumento, Claudio, y esto es opinable, da lo mismo, ¿eh? Estamos haciendo teoría, ¿no? Pero le estamos explicando a la gente por qué esta norma y cuál es la razón por la cual se derogó, ¿no? Cuál es la razón por la cual se derogó. Pero la verdad que yo creo que el mejor argumento, que al menos a mí me deja tranquilo porque yo sigo considerando que era un problema grave. La confusión de paternidades es un problema grave, es un problema molesto, es un problema incómodo y que además acarrea perjuicios, insisto, a una persona que no tiene ninguna responsabilidad, como en este caso el niño. Es justamente lo que dijiste tú, Claudio, que es el desarrollo científico, ¿no? El desarrollo científico el que hoy día nos permite entonces poder descartar, ¿no? Dudas acerca de la paternidad. Yo creo que ese es el principal argumento. El del divorcio no me lo compro tanto, insisto, porque conozco muchas personas que han tenido recaídas, pero la verdad que los adelantos tecnológicos, científicos más que tecnológicos, me parece que sí son sumamente relevantes, ¿no? Sí, y además que convengamos una cosa, que de alguna manera lo que ha insistido mucho el Ministerio de la Mujer, esta medida de derogar la norma, viene a corregir una desigualdad entre hombres y mujeres, digamos, afectaba al principio de igualdad ante la ley. Sí, pero yo ahí ojo, yo sé que me van a golpear, yo siempre he hecho mucho, digamos, no sé, mucho alarde, esa sería la expresión correcta, mucho alarde, que nosotros somos muy pro sector femenino, o sea, incluso basta ver que nuestras invitadas, incluso nuestros invitados suelen ser femeninas, ¿no? Pero yo no estoy tan convencido que eso es un problema de igualdad, sinceramente, porque sería de igualdad cuando los hombres podamos dar a luz, ¿no? O sea, cuando algunos de ustedes, algunos de nosotros, los que estamos hoy día en el programa, podamos quedar embarazados, bueno, ahí sí habría un problema de igualdad, ¿no? Pero la verdad es que la que da a luz es la mujer, y eso marca diferencias. Bueno, que algunos no quieran verla, bueno, ¿qué puedo hacer yo por eso? Pero yo hasta el momento no conozco ningún hombre embarazado, no conozco. Incluso tengo entendido que hay un premio, ¿no?
para el hombre que pueda embarazarse, no sé cuántos millones de dólares. Así que bueno, hay algunos que lo están intentando, ¿eh? Hay algunos que lo están intentando. Y cuenta el 18, ¿no? El 18 cuenta, porque la panza es como de 6 meses, ¿eh? Lo digo al tiro. Así que no sé si cuenta como embarazo. No, es que no pueden ser prematuros. Tienen que ser con fecha de término, ¿no? Claro. No, pero ahora hablando en serio, pero insisto, yo creo de verdad que aquí la preocupación no era la mujer, aquí la preocupación era el niño. Y yo creo que ahí hay un bien superior, ¿no? Que es justamente el niño. Y por lo tanto creo que hoy día era derogable. Yo no estoy criticando la derogación para que la gente no me vaya a entender mal, Claudio, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que hoy día, dado la ciencia, ha permitido derogar la norma. Eso es lo que estoy tratando de explicar para que todos entiendan bien y luego algunas no se enojen conmigo. Claro, o sea, los avances científicos hoy día permiten, con mucha mayor certeza, establecer la paternidad, que era de una manera el objeto que tenía este periodo. Oye, lo otro, Claudio, que bueno, también derogó otra norma, fíjate tú que no he mencionado números de artículos porque no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, también obviamente significó una modificación a la ley sobre unión civil, digamos, sobre convivencia civil, obviamente, pero además modificó una norma que era bien dura hacia el oficial de registro civil, porque tú sabes que el oficial de registro civil tenía la obligación, ¿no?, de que si se daba cuenta a la celebración de un matrimonio de que se trataba de una mujer que ya había estado casada antes, tenía justamente la obligación de exigirle a la mujer que le acreditase que no le afectaba el impedimento. Y eso era bajo responsabilidad disciplinaria o funcionaria, ¿no?, en contra del funcionario que incumplía esta norma. Así que esa norma evidentemente también fue modificada. También se derogó una norma que sancionaba, ¿no? Había una norma que sancionaba y que hacía solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionaran a la mujer con el nuevo marido, de todos los perjuicios. Eso también se derogó. Es una norma que también venía desde hace muchos años en la cultura jurídica, así tal como les conté, ¿no? Y finalmente hay una norma bien interesante que se agrega, Claudio, y es el caso justamente en que la mujer contrae sucesivamente 2 matrimonios, sucesivamente. O sea, evidentemente ahora ya no tiene que esperar, ¿no? Por lo tanto, podría disolver el matrimonio hoy y casarse mañana, para que la gente entienda, ¿no? Perfectamente. O sea, se disuelve hoy. 2 horas después. O 2 horas después, ¿no es cierto? Claro. Va vestida igual ya para hacer el trámite de una vez el mismo día. Usted quiere economía, ¿eh? Claro. Sale muy costoso. Sí. Bueno, mire, más caro que casarse es separarse. Se lo digo de inmediatamente, máster, ¿no? Para que usted sepa, eso es más caro. La separación siempre es más cara que casarse. Eso no hay donde perderse, ¿no? Se lo digo al tiro. Eso es causal de ruina en muchos casos. Sí. Eso, claro, es peor que el COVID-19. O sea, olvídese que el estallido social, olvídese. Peor, separarse. Olvídese. Así que bueno, lo que les quería agregar es lo siguiente, y que sí es una norma bastante interesante ya tener en cuenta, ¿no? Porque efectivamente, si sucede lo que yo estoy contando, ¿no es cierto, Claudio?, de que la mujer entonces a los pocos días se vuelve a casar, bueno, la pregunta obvia es: ¿qué pasa si también a los pocos días de casada nace un niño, ¿no? O nace un niño después de su segundo matrimonio? Y fíjate que ahí se agregó un inciso, ¿no? Y que me voy a permitir rápidamente leerlo. Dice: mira, si la mujer contrae sucesivamente 2 matrimonios y da a luz un niño después de celebrado el segundo matrimonio, se presumirá hijo del actual marido. Mira el tema, porque el legislador tuvo que resolver esto. Claro. No me voy a meter en detalle de lo que es la presunción pater es, ninguna de esas cosas, porque la verdad que no queremos aburrir a nuestra audiencia, ¿no? Con tecnicismos que, ojo, que igual son re importantes desde el punto de vista jurídico. Pero aquí
el legislador tuvo que resolver y establecer una presunción que efectivamente se puede echar abajo, Claudio. Sí, la presunción legal. Exactamente, pero lo importante a tener presente, porque eso sí puede pasar, ¿no es cierto?, como dice la norma, que si una mujer contrae sucesivamente 2 matrimonios y da a luz un niño después de celebrado el segundo, se presume que el hijo es del actual marido, se presume. Es decir, esta es una cuestión que solamente la está estableciendo la ley, pero lo cual no significa que la ley vaya de la mano con la biología, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero ahí tengo una pregunta, ahí el padre o el marido en este caso del primer matrimonio, si Sí. a lo mejor está seguro que es hijo de él, aunque la ley como te explica da por hecho que el segundo padre es el tutor en este caso. ¿Qué pasa con el el tutor, no, tutor? no, es que esto es re importante. Perfecto. Se presume que el padre es el segundo marido, por lo tanto, la pregunta tuya es la siguiente. ¿Qué sucede si el primero está requete convencido o casi seguro de que el hijo es suyo? Esa es la pregunta, claro, ¿no? Claro, esa es la pregunta. Bueno, él puede impugnar esa paternidad, la puede impugnar. Y puede pedir que se reconozca la suya, ¿no? Pero él tendría que justamente primero impugnar la paternidad del padre que se presume y luego solicitar que se determine quién es el padre, ¿no? Es una doble acción que tiene que ejercer, es una doble acción, impugnación y determinación. Y también el segundo marido puede desconocer la paternidad. Correcto. Y también es complicado también ahí. Claro. No, ya ahí se puede producir un tema, pero no quiero confundir más a la audiencia, ¿no? Porque se trata que conversemos el derecho en términos relativamente sencillos. En la hipótesis que está planteando Claudio, podría suceder lo siguiente, que hasta que no se determine la filiación, si el segundo marido desconoce su paternidad, el hijo podría quedar momentáneamente al menos sin padre. Momentáneamente huérfano. Claro, o sea, huérfano de padre. Huérfano de padre. No de madre. Pues sí. Mire, usted, Master, recuerde siempre este dicho, es un dicho antiguo, ¿no? En latín incluso usted dice mater semper certus, pater semper incertus. Es decir, madre cierta, padre incierto. Bueno, claro. y ese dicho que puede ser jocoso, ¿no? O este aforismo. Pero es real en muchos casos. Es real, y eso sostiene entonces lo que yo decía hace un instante atrás, que no es posible ese igualitarismo que durante mucho tiempo se invocaba, ¿no? Porque efectivamente hay grandes diferencias en materia de paternidad y maternidad. Son hipótesis bastante distintas, ¿no? Es más fácil a priori, ¿no? Desde Roma hasta la fecha, determinar quién es la madre que quién es el padre de un niño, ¿no? Hoy día, insisto, gracias a los adelantos científicos, que podemos determinar quién es el padre, ¿no? Y reitero que para mí ese es el gran argumento para haber derogado o no la norma. Claudio, no sé si tenemos alguna duda, Máster. Se trataba de contarles a la gente algo entretenido, ¿no? Desde el punto de vista histórico y que hoy día es muy relevante, ¿no? Y lamentablemente a veces hay confusiones de paternidad que afortunadamente se pueden acreditar en los juicios respectivos de determinación o de impugnación de la filiación, pero ojo, que este no es un caso, y ahora que se eliminó el plazo, quizás se va a tener que echar más mano a las determinaciones a la determinación o a la impugnación de paternidad, ¿no? No, y además que en esta época ha aumentado mucho los divorcios, mucho. Claro, exactamente. Así es que, nos pareció que era algo interesante de contarle a nuestros auditores y también contarles un poco lo que había sido la evolución histórica, ¿no? Que desde los tiempos de Roma, me refiero al derecho romano, antiguo derecho romano, existe esta norma. Bien, para variar nos ha pillado entonces nuestra primera mitad de programa, Claudio, la primera mitad de programa, y tenemos que ir a nuestra consabida tanda comercial. Adelante, Máster.
Bien, de vuelta, Claudio. Estábamos en una activa conversación hablando, entre otras cosas, de Internet, servicios de banda ancha, etcétera, etcétera. Pero bueno, alegatos. Alegatos también, exactamente. Yo afortunadamente no me puedo quejar, pero bueno, no demos nombre de empresa ni ninguna cosa, pero han habido distintas suertes, ¿no? Respecto a los usuarios. Pero bueno, volvamos a nuestro tema porque si no, se nos va a venir nuevamente el tiempo encima, Claudio. Destinamos la primera parte a esta derogación, entonces, este impedimento, que así se denomina impedimento segundas nupcias, así se denomina impedimento segundas nupcias, y ahora vamos a cambiar radicalmente y vamos a enfocarnos a otra modificación. O sea, hoy día el programa ha sido el programa de las modificaciones, que es las modificaciones a la Ley de Protección al Empleo. Entonces, a ver si tú puedes contextualizar, Claudio, un poco el tema y luego empezar a explicar entonces lo que son estas modificaciones. Pero primero contextualizar la temática, ¿no? Para que la gente no se pierda. Pero ustedes recordarán que en abril de este año, principios de abril del 2020, se dicta la ley 21.227, que se denomina Ley de Protección del Empleo, porque justamente busca proteger aquellos empleos existentes de manera que los efectos de la pandemia y de las medidas que se adoptan para de alguna manera tratar de apaciguar esos efectos, no afecten la continuidad del empleo, no afecten al trabajador, no se traduzcan en despidos masivos, etcétera, etcétera. Esa ley, en su origen, contemplaba tres figuras o instituciones. En primer lugar, la suspensión temporal del empleo por acto de autoridad, es decir, cuando por ejemplo, la autoridad sanitaria disponía cuarentena, todos los trabajadores que se desempeñaban en el área sujeta a cuarentena podían quedar sujetos de pleno derecho, sin celebrar ningún pacto ni nada, a una suspensión del empleo. Y en ese sentido, el empleador, acuérdense que pagaba las cotizaciones previsionales y el trabajador recibía un porcentaje de su ingreso de acuerdo al fondo individual de cesantía y después, si se le agotaba, al fondo subsidiario. Bueno, esa era una institución. Segunda, también los empleadores que no estando en la situación primera, o sea, no estando afectos a una medida de autoridad, pero que veían disminuido sus ingresos o que de alguna manera, por razones de flujo, por ejemplo, de clientes, podían pactar, o sea, convenir con sus trabajadores una suspensión del empleo con los mismos efectos que hemos señalado anteriormente. Y en tercer lugar, existe el pacto de reducción de jornada laboral, que algunos casos, cumpliéndose ciertas hipótesis, el empleador podía pactar reducir la jornada de trabajo hasta un 50% de la jornada ordinaria, pagando las cotizaciones de acuerdo a esa reducción, y también se le pagaba al trabajador hasta un máximo de un 25% de lo que correspondía. Vale decir, el trabajador podía trabajar el 50% y recibir como máximo una remuneración del 75%. Bueno, esos beneficios estaban sujetos a distintas exigencias que de alguna manera a través de esta ley se han ido flexibilizando y también se amplían algunos beneficios y algunas de estas instituciones se prorrogan en su extensión en cuanto al tiempo. Es un poco para contextualizar la modificación. Perfecto. Entonces, ahora, entrando de lleno, ¿cuáles son los beneficios, qué cambios presenta? Ahora, para que la gente lo tenga súper claro, ¿cuáles son las modificaciones entonces, Claudio? Una vez contextualizado. En primer lugar, en el caso de la suspensión del empleo
por acto de autoridad, los pactos de suspensión del empleo, se equiparan los beneficios, porque anteriormente los beneficios distinguían entre trabajadores sujetos a contrato indefinido y trabajadores sujetos a contrato a plazo fijo por obra y faena. Hoy día, y eso es lo particular de esta ley, transitoriamente, porque esta ley rige hasta el 31 de octubre del 2020, transitoriamente se equiparan los beneficios. Entonces, tanto los trabajadores sujetos a contrato indefinido como los trabajadores sujetos a contrato fijo por obra o faena tienen los mismos beneficios. ¿Y cuáles son esos? Recordemos que en estos casos el Estado, en primer lugar, el trabajador a través de su fondo de cesantía individual cubría una parte de la remuneración. Originalmente la ley establecía que el primer mes era un 70% y eso se mantiene. O sea, hoy día, para calcular ese 70%, el trabajador se le calculaba un promedio de las 3 últimas remuneraciones, anterior al pacto o al acto de autoridad. Entonces, de ese promedio, este fondo individual de cesantía el primer mes le pagaba un 70%. El segundo mes, que también se mantiene igual, era un 55%. Pero ahora es donde viene el cambio. Ya el tercer mes, conforme a la norma original, se le pagaba un 45%. Hoy día ese 45% se mantiene en el 55%. Lo mismo el cuarto mes, lo mismo el quinto mes. Incluso el sexto o superior se le paga el 50%. O sea, vale decir, el monto de la prestación aumentó. Perfecto. Aumentó. Porque bajo el texto original, el primer mes era el 70% y el sexto mes o superior era el 30%. Hoy día, el primer mes se mantiene el 70%, pero el sexto superior mes se eleva al 50%. Oye, Claudio, una pregunta, porque para mí siempre esto es un misterio y no es que esté en desacuerdo, al contrario, todo lo que ayude, bienvenido sea, ¿no? Pero a mí siempre es un misterio y los recursos de dónde salen, porque claro, a mí me puedes decir que el fondo se cesantía de cada uno, pero yo me imagino que esto se agota, ¿no? Y ya a alguien se le habrá agotado ya, ¿y quién se pone con las lucas? Claro, que ese es el punto. Ese es el punto porque en definitiva, si se te agota el fondo individual, digamos, tu cuenta individual de cesantía, ahí el Estado te va a suplir con el fondo solidario de cesantía. Ya, y ese fondo solidario, ¿cómo se forma? Con aportes que realiza el propio Estado. Ya, o sea, al final del día, entonces, para variar es el Estado, y está bien, sí, el Estado en la medida que pueda, efectivamente, pero eso es algo que de repente no se toma en cuenta, ¿no? Porque claro, la billetera del Estado es finita, o sea, tiene un límite. Bueno, y eso también, a propósito del reajuste del ingreso mínimo, etcétera, que se está discutiendo en el Congreso, el reajuste del sector público también. Por eso, en la billetera fiscal, tal como tú dices, tiene un límite. Por eso, ahí está la discusión de cuánto va a ser ese reajuste en definitiva. Porque, o sea, claro, a mí, Claudio, discúlpame, yo sé que nuevamente parece que hoy día es el día que me voy a echar a todo el mundo encima. Vamos a bajar el rating, ¿no? Vamos a bajar el rating, pero me parecería impresentable que en mitad de la pandemia un sector como el sector público, que no ha sido afectado por nada, claro, en sus remuneraciones, que son de los trabajadores mejor remunerados del país en promedio, por lejos, por masacre, estén pidiendo reajuste. La verdad que eso, bueno, a mi juicio no tiene ninguna calificación. Lamento si alguno de nuestros auditores trabaja. A mí también me encantaría que me pagaran el doble, Claudio, me encantaría, sinceramente, me encantaría, pero tengo súper claro que es imposible, o sea, que más, o sea, la billetera fiscal tiene un límite, además que yo prefiero que se reajuste, yo personalmente, Marco Antonio Sepúlveda Larrucó, prefiero que esos mismos recursos, en vez de irse un reajuste, se vayan a ayudar a la gente que realmente necesita. Eso es lo que yo quiero.
O sea, que se focalice donde efectivamente se necesita. La verdad que eso me parece una patudez, sinceramente una patudez. O sea, eso hay que ser muy cara dura, muy cara dura. Mucha razón, porque el sector público es donde está garantizada la estabilidad del empleo y la absoluta, o sea, recibir íntegramente tu remuneración. O sea, aquí no han sufrido ningún desmedro como si muchos trabajadores del sector privado. Entonces, no, sí, claro. Se le reajuste en estas circunstancias también es como... No, impresentable. Poco solidario, diría yo. Poco no, solidario. O sea, solidaridad cero, Claudio, solidaridad cero. O sea, de verdad, a mí, yo fuera dirigente sindical, ¿no? A pesar que los empleados públicos no pueden tener sindicato, pero sabemos que de facto sí los tienen, ¿no? De facto sí los tienen. Exactamente, a mí se me caería la cara de vergüenza, sinceramente. O sea, no, bueno, a mí estas son las cosas que de verdad me molestan muchísimo, siendo que hay gente que sí lo necesita y estos señores estén peleando un reajuste. O sea, es increíble, más aún que en el sector privado es casi imposible en la mayoría de las empresas que vaya a haber un reajuste. O sea, el día del níspero, literalmente, el día del níspero. O sea, ¿qué le van a poder? O sea, con suerte a muchas personas le pudieron pagar el aguinaldo de Fiestas Patrias. No sé, es cierto. Eso tiene razón. Pero bueno, ese es un aspecto a debatir, digamos, pero te encuentro toda la razón. Exacto. Perdona, te interrumpí. Lo que pasa es que esta cuestión me da rabia. Entonces, como me molesta profundamente, hago una catarsis. Le pido perdón a los auditores porque yo soy de los que defiendo que los recursos del Estado se deben gastar, pero se deben gastar bien. Y justamente en quienes más lo necesitan. Sí, efectivamente. No en quienes han tenido garantizado su empleo y su remuneración. Claro, sí, claro. Bueno, en ese sentido, volviendo a lo que estábamos hablando, a ver, como te digo, los montos que tienen derecho de su cuenta individual aumentan, y también aumentan los montos considerados en el Fondo Solidario de Cesantía. Originalmente, la norma establecía el primer mes, porque acuérdense que, ¿cómo opera esto? Si se agota el fondo individual, la cuenta individual de cesantía, entra a complementar lo que resta el Fondo Solidario de Cesantía. Y el Fondo Solidario de Cesantía originalmente, la ley, establecía el primer mes el pago de un 70% del promedio de los 3 últimos meses, y el quinto mes un 35%. Bueno, esto transitoriamente se aumentó. El primer mes se mantiene en el 70%, pero el quinto mes de un 35%, que era originalmente, se eleva a un 45%. Y también se elevan los montos máximos. No, los montos máximos, sí, también se elevan. Los montos máximos de este suplemento. El monto máximo en primer mes a pagar es 652.956. No es poco, ¿ah? Sí. El segundo mes, 513.038. Y a partir del tercero, iba decreciendo originalmente, pero ahora se mantiene en 513.038 hasta el cuarto mes. Y el quinto mes, que ya antiguamente era el 35 y ahora transitoriamente es el 45, el monto máximo es 419.757. Incluso a través de un decreto conjunto del Ministerio de Hacienda y del Trabajo, este quinto mes podría aumentarse a un 55% también. Entonces, pero insisto, esta norma es transitoria, rige hasta el 31 de octubre del año 2020. ¿Qué otros aspectos importantes tiene esta nueva? Sí, en materia de suspensión, Claudio, en materia de suspensión de contrato de trabajo por acto de autoridad. ¿Ahí hay alguna novedad? En materia de suspensión, es muy importante porque por un decreto conjunto del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, se puede extender la posibilidad de celebrar estos pactos de suspensión y por alta autoridad
hasta el 28 de febrero del año 2021. Ah, mira tú, ¿ah? Por 5 meses, porque la vigencia de esos pactos podría ser hasta septiembre de este año. Correcto. Y ahora se aumenta y puede ser, en el fondo, ¿qué es lo que persigue la autoridad? Que de alguna manera, como no se han recuperado muchas empresas, puedan mantener esos pactos de suspensión o esa suspensión por acto de autoridad hasta febrero del año 2021, donde se... Claudio, pregunta de ignorante en materia de tu especialidad, justamente que es el derecho laboral. Durante la suspensión, ¿cuál la obligación que mantiene el empleador sí es la del pago de cotizaciones, ¿no? Así es, pago de cotizaciones previsionales. Ya, y el trabajador, la remuneración de alguna manera se subvenciona en parte, porque es un 70%. No, está bien. Con pero cargo primero a su fondo individual de cesantía y en segundo lugar con el fondo solidario de cesantía. Bueno, pero por lo menos dentro de lo peor, es lo mejor, ¿no? Porque por lo menos también tenemos que considerar que el trabajador no está trabajando, no tiene la obligación de ir a trabajar y está recibiendo remuneración y cotización. Entonces, ese es el beneficio. No está poniendo en riesgo su salud ni su vida, de su grupo familiar al no ir a trabajar, y está percibiendo ingresos. Y además en el mediano plazo, porque ni siquiera en el largo, en el mediano plazo está manteniendo la relación laboral, que eso no es menor. Quizás la gente no lo ha ponderado, Claudio. No sé cómo lo ves tú, pero claro, hoy día estamos todavía todos muy preocupados del COVID en sí, ¿no? De la pandemia en sí, del rebrote, este rebrote que aparentemente viene en algún minuto, ¿no? Pero la verdad que los estragos, ¿no? Los estragos económicos, los estragos en materia laboral van a ser terribles, ¿no? Y problemas que, entre paréntesis, para que la gente no se engrupa, una nueva constitución no va a solucionar, entre paréntesis, no los va a solucionar una nueva constitución, porque estos son problemas netamente económicos. En buena hora, muchas personas, gracias a esta suspensión, van a poder mantener su relación laboral, insisto, aunque sean, por lo menos a mediano plazo y a largo plazo, en definitiva, si la empresa no quiebra o no le pasa algo por el estilo, ¿no? Sí, no, y lo más interesante que incorpora esta ley, que es la 21.263, lo más interesante que establece que los trabajadores con suspensión del empleo por acto de autoridad o pacto de suspensión del empleo pueden celebrar contratos de trabajo transitorios con otros empleadores. Eso sí que no lo sabía, Claudio. El vínculo laboral anterior y sin ni perder las prestaciones del seguro de cesantía. En el fondo, para suplementar ese 30% que le faltaría el primer mes y mayor porcentaje de los otros meses, pueden celebrar contratos de trabajo transitorio mientras dura la suspensión por acto de autoridad o mientras dura el pacto de suspensión laboral. Eso es súper novedoso y eso es muy bueno. Muy buen punto. No, de verdad que me vengo enterando a raíz de tu comentario, porque la verdad que creo que es una muy buena medida. Ahora, claro, evidentemente hay que encontrar ese otro trabajo, pero que por lo menos te den la posibilidad de hacerlo, lo encuentro fantástico. Y en buena hora quienes han podido lograrlo, ¿no? En buena hora. Así que, ¿qué más nos puede comentar, Claudio? ¿Qué otro, quizás se me está escapando, algún otro beneficio? Sí, por ejemplo, hoy día los pactos de reducción de jornada pueden suscribirse hasta el 31 de julio del 2021. Entonces, eso es bastante bueno porque de alguna manera permite, igual que en el caso del trabajador, trabajar menos, más con la familia y recibir un porcentaje considerable que puede llegar hasta el 75% de sus ingresos. No, y nuevamente me parece, no sé si es acertado o no mi comentario, pero que también impide o amortigua, minimiza los despidos, ¿no? Porque si ese trabajador va a trabajar menos, sí, se le va a remunerar menos, pero va a ser proporcional, me imagino yo, al tiempo menos, pero por lo menos va a significar eventualmente un no despido forzado por parte de la empresa, forzado. Yo no estoy diciendo porque la empresa quiera, ¿no?
¿no? Y además que esa medida de pacto de reducción de jornada laboral también apunta a la protección de la vida y salud de los trabajadores, de manera de establecer turnos, etcétera. O sea, está todo eso ligado y relacionado. O sea, no solo es mantener el empleo, sino reducir esos turnos para que no concurran todos los trabajadores en un mismo momento y disminuir las posibilidades de contagio. Perfecto. Claudio, mira, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Todos los programas se nos pasa el tiempo volando. Por lo tanto, quiero darte los últimos minutos para que redondees, si hay alguna idea, algo que no, algo importante quizás que no alcanzaste a decir o quieres redondear algo, por favor, para que les quede claro a nuestros auditores. Sí, que en definitiva, si bien esta ley de alguna manera se publicó en el Diario Oficial con fecha 4 de septiembre, para efectos de los cálculos de los beneficios, tiene efecto retroactivo a partir del 1 de agosto. Vale decir, un trabajador que de alguna manera le correspondía, por ejemplo, estaba en el tercer mes de su seguro de cesantía y le correspondía recibir el 45%, ahora va a recibir el 55%. Perfecto. Tiene efecto retroactivo a partir del 1 de agosto. Eso es una buena noticia. Es una buena noticia, pero estos beneficios son transitorios hasta el 31 de octubre del año 2020. Correcto. Ahí cesan y volvemos a la norma original. ¿Ok? Sí. Pero bueno, es lo que decíamos, Claudio, lamentablemente, y eso es lo terrible de todo esto, ¿no? Es que los recursos son limitados. Así es. Si aquí la única solución es estimular la economía nuevamente. Efectivamente, o sea, sobre esa base, el único remedio permanente es ese. Sí, claro. Estimular la economía. Son paliativos. Eso. Sí, claro. Bueno, Claudio, hemos llegado al final de otro programa más del Derecho Cada Día. Como siempre, insisto, a mí se me pasa el tiempo volando. Son tantos los temas, son todos súper interesantes. Esperamos que a nuestros auditores les haya quedado claro estas dos modificaciones que hemos comentado en el día de hoy. Y bueno, despedirme, Claudio, de ti, de todos nuestros auditores. Será hasta el próximo martes. Así es que, Claudio, bueno, ¿qué más te puedo decir? Bueno, también aprovechar la oportunidad de despedirme de los auditores. Un muy buen programa, creo yo. Espero que ustedes lo hayan disfrutado igual como lo hacemos nosotros. También despedirme de nuestro controlador, que siempre nos está apoyando. En algunos temas se ponen medio nerviosos con la paternidad, no sé por qué. Sí, claro. Hay injurias. Calumnias. Sí. Mi persona. Después de la primera parte. El otro día cuando tocamos la retención por alimento, también se puso nervioso. Sí. Inquieto. Así que, pero, ya. Estar con usted y especialmente nuestros auditores. Nos volvemos a ver el próximo martes, si Dios quiere. Oiga, Master, pórtese bien de aquí al próximo martes, ¿ah? Sí. A él cuando hace legato se le cae el internet, pero cuando hace injurias contra mi persona, no pasa nada. Ay, el internet anda volando. Injuria y calumnia, para que vea claro. Usted. Ya, Master, nos vemos. Chao a todos. Nos vemos. Adiós, chao. Chao.